Buenas tardes, estimada docente. En esta oportunidad responderemos una pregunta muy importante. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Pero para poder responder esta pregunta y entrar a una pequeña introducción, presentaremos a los integrantes de este grupo, quienes son Clarita Tumba Cabrera, April Segura Rosillo, Pamela Salvatierra Jiménez, Tatiana Hilario Fabián y la que les habla, Estela Ávila Flores. Muy bien, recordemos que la reforma agraria fue una medida impulsada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en el año 1969 con el propósito de eliminar el sistema de haciendas y redistribuir la tierra entre los campesinos. Esta política buscaba justicia social y acabar con los abusos que existían en el campo, donde unas pocas familias eran dueñas de grandes extensiones de tierra, mientras que miles de campesinos trabajaban sin derechos. En este video analizaremos la reforma agraria desde tres aspectos: político, económico y social, y finalmente presentaremos nuestra postura. Como grupo creemos que la reforma agraria tuvo buenas intenciones y logró ciertos avances, pero en general no fue completamente beneficiosa para el país. A continuación le daré paso a mi compañera que les hablará un poco más de uno de estos aspectos. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el aspecto político. Desde el punto de vista político, la reforma agraria significó un cambio muy importante en la estructura del poder del país. Antes de su aplicación, las grandes haciendas estaban en manos de una minoría de terratenientes que controlaban tanto la economía como la política. Con la reforma, este poder fue eliminado y el Estado asumió un papel más activo, reconociendo por primera vez a los campesinos como ciudadanos con derechos. Sin embargo, aunque esto pareció un avance, debemos recordar que la medida fue impuesta por un gobierno militar, sin participación del Congreso ni elecciones democráticas. Esto significa que, si bien se rompió el poder de la oligarquía, también se fortaleció un régimen autoritario que concentró las decisiones en manos del Estado. En conclusión, políticamente, la reforma agraria cambió el mapa del poder en el Perú, pero lo hizo sin participación popular, lo que limitó su legitimidad. Gracias. Ahora le doy el pase a mi compañera. Me llamo Tatiana y yo les voy a explicar el aspecto económico. En el aspecto económico, la reforma agraria tuvo como objetivo principal mejorar la productividad agrícola y reducir la desigualdad en el campo. Para lograr ello, el Estado expropió las grandes haciendas y formó cooperativas y comunidades agrícolas, donde los campesinos trabajarían colectivamente. Al inicio de esta medida generó entusiasmo porque miles de campesinos obtuvieron por primera vez tierras propias, pero ya con el tiempo la falta de capacitación, financiamiento y asistencia técnica hizo que muchas de estas cooperativas no funcionaran correctamente. La producción agrícola empezó a disminuir, el país se volvió dependiente de la importación de alimentos. Además, al no haber suficiente apoyo económico, muchos campesinos empezaron a migrar a ciudades, aumentando también así la pobreza urbana. Ya de acuerdo a lo mencionado, económicamente, como podemos escuchar, la reforma agraria no alcanzó sus objetivos, como si bien sabemos, al inicio tuvo un impacto positivo, pero ya a largo plazo afectó la productividad y la estabilidad económica en el país, Este cambio ayudó a fortalecer la identidad campesina y dio origen a movimientos sociales que exigió respeto e igualdad. Sin embargo, también se presentaron problemas sociales, porque el Estado no ofreció suficiente educación ni apoyo técnico para administrar las nuevas tierras. Muchas comunidades quedaron desorganizados y sin recursos, los que provocó pobreza y migración masiva hacia Lima y otras ciudades. En resumen, socialmente la reforma agraria fue un acto de justicia, pero no logró mejorar del todo la calidad de vida de los campesinos. Aspecto social. En el aspecto social, la reforma agraria trajo consecuencias muy profundas. Por un lado, acabó con siglos de injusticia. Al devolver dignidad y derechos a los campesinos, muchos dejaron de ser sirvientes y pasaron a ser propietarios.
o socios de las tierras que antes trabajaban para otros. En conclusión, la reforma agraria fue una de las transformaciones más grandes de la historia del Perú del siglo XX. Políticamente rompió el poder de la oligarquía, pero fortaleció un régimen sin democracia. Económicamente repartió la tierra, pero no logró mantener la productividad. Socialmente devolvió derechos a los campesinos, pero no les garantizó bienestar duradero. Por eso consideramos que la reforma agraria fue necesaria y justa en su propósito, pero no completamente beneficiosa en sus resultados. Dejó una lección muy importante. Las reformas deben planificarse bien y realizarse con participación, educación y apoyo a las comunidades para que los cambios sean sostenibles. Muchas gracias.